La oposición de Venezuela proclamó a la exdiputada María Corina Machado como su candidata para enfrentar al chavismo en las presidenciales de 2024. Y lo hicieron luego de las elecciones primarias del domingo 22 de octubre. Para ello crearon una autoridad que acompañara los comicios, la Comisión Nacional de Primaria, que es diferente a la oficial Cámara Nacional Electoral. El primer organismo aseguró que con el 92% de los votos escrutados participaron más de 2,3 millones de venezolanos y de ellos 2,2 millones votaron por Machado. Pero todavía no está en firme su candidatura presidencial porque la exdiputada enfrenta una inhabilidad administrativa que le impuso la Contraloría General y que le impide participar en política durante 15 años. Además, la Fiscalía de Tarek Williams Saab abrió una investigación contra el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria por fraude y usurpación de funciones electorales, entre otros cargos. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro y el líder de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, arremetieron contra las primarias y pusieron en duda su legitimidad. Todo ello a pesar de que el pasado 17 de octubre, la plataforma unitaria que reúne a la mayoría de la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro firmaron un acuerdo en Barbados que plantea garantías electorales a cambio de que Estados Unidos levante las sanciones económicas que tiene contra Venezuela. ¿Podrá ser entonces María Corina Machado la candidata de la oposición? ¿Y logrará Maduro levantar las sanciones en contra del país? ¿Y cómo juega todo esto en las presidenciales? Para analizarlo en nuestro debate nos acompaña en el estudio Natasha Rojas. Ella es profesora de la Universidad Javeriana en Colombia y consultora de derechos humanos. Y desde Caracas se conecta Pedro Carvajalino, director de Venezuela News. A los dos, gracias por acompañarnos aquí y también gracias a quienes nos están viendo y nos están escuchando. También pueden hacerle seguimiento a este debate a través de las redes sociales con @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. También estamos en YouTube y en podcast a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Natasha Rojas, comienzo con usted. Bienvenida de nuevo al debate. Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó en esas elecciones primarias y por qué parte del oficialismo las ha puesto en duda. Bueno, parte de lo que sucede aquí es precisamente algo que ellos venían un poco, digamos, pensando si necesitaban torpedear como lo trataron de hacer desde un inicio, pensando en los posibles resultados o cómo podía dejarles esto frente a la comunidad internacional. Precisamente guardan como un silencio antes de los comicios. Después de estos resultados creo que no esperaban la participación que hubo y los resultados como se dieron ese día y sobre todo el clamor y el entusiasmo que se volvió a ver dentro de la población venezolana. Creo que eso es parte de lo que les empieza a generar cierto nerviosismo, sobre todo como se mencionaba al inicio ante estas nuevas negociaciones con Estados Unidos. Bueno, también le doy la bienvenida a Pedro Carvajalino. Gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero hacer con ustedes es que nos ponga en contexto esta cifra de 2,3 millones de votos. Natasha dice que un poco el oficialismo se puso nervioso al ver semejante participación. ¿Usted está de acuerdo? Primero agradecerte por la amabilidad de entrevistarme y tener, digamos, dos puntos de vista totalmente diferentes, pero que se van a complementar para el análisis. En primer caso, nosotros cualquier tipo de acción, digamos, de un efecto democrático dentro de alguna oposición o de unos sectores opositores, pues nos entusiasma demasiado. ¿En qué sentido? Bueno, hay un sector de la oposición venezolana que siempre ha apelado a las vías más fáciles, es decir, la vía de la conspiración, la vía de los intentos de golpe de Estado. Entonces, el hecho de que se genere, digamos, esta acción, digamos, democratizadora a lo interno de la oposición nos llena de entusiasmo. Ahora bien, la cifra pues tiene una serie de cuestionamientos. En términos matemáticos, pues no nos da la contabilidad de esos 2.200.000 votos de María Corina Machado, porque en el caso en particular de Pedro Carvajalino, que ha hecho una serie de seguimientos, digamos, de la primaria que hubo, por ejemplo, en el 2012, en donde Capriles tuvo 1.900.000 votos, había más centros electorales y bueno, por eso es que no nos dan las matemáticas en el ámbito de lo que ellos han querido plantear.
el presidente de la Asamblea Nacional, de hecho, está invitando al Centro Carter para que se pueda ver, para que pueda haber una contabilidad, para que pueda hacerse, digamos, una auditoría a este proceso electoral, pero hay unos sectores de la oposición que se niegan. Inclusive nos recuerda mucho cuando la época de las primarias anteriores, en el 2012, en donde se quemaron los cuadernos electorales. Ellos dicen que supuestamente se queman los cuadernos electorales o no permiten la auditoría porque pudiese generarse una lista que genere la persecución. Y por el otro lado, cuando se nos dice que nosotros estamos, digamos, que quisimos en un momento determinado torpedear o no torpedear, nosotros, bueno, aquí el día domingo no hubo ningún tipo de torpedeo en el ámbito de esas elecciones internas. Lo que sí es que obviamente esas fueron unas elecciones que al principio se le recomendó a los sectores opositores y a los sectores, digamos, que querían llegar a ese proceso de primaria, de que sea el Consejo Nacional Electoral el que pudiese, digamos, brindar la asesoría técnica. Se negó un sector a esto y bueno, y por eso ahorita hemos visto denuncias por parte de sectores en donde se han amañado los procesos, en donde, por eso te decía, no nos dan la contabilidad, sí. O sea, fueron muy pocos centros electorales para que se hubiese generado, digamos, la posibilidad de 2.200.000 votos. Empezó el proceso a las 10 de la mañana, a las 2, 3 de la tarde ya no había gente, cayó un diluvio en Caracas. Entonces, digamos, el mito en torno al cual se está generando digamos que hay un temor por parte del gobierno, pues en absoluto. Primero, por la primera condición, María Corina Machado está inhabilitada. Eso en una primera condición. Segundo, siempre se les ha pedido a ellos de que después de esa inhabilitación, inclusive voceros, digamos, dentro de la oposición, como lo es Gloria Pino, decía, nosotros no podemos apoyar a una candidata inhabilitada, pero esos son procesos internos que, bueno, ellos los van a dilucidar y que nosotros no somos los que vamos a determinar, digamos, ese proceso. Sin embargo, también hay que decirlo que hay un marco, digamos. Lo interrumpo porque luego vamos a discutir esta inhabilidad que pesa sobre María Corina Machado, pero antes quiero que nos enfoquemos en lo que ocurrió en las primarias. Natasha, le doy el paso ahora a usted. Pedro nos dice que 2,2 millones de votos para María Corina Machado no da, teniendo en cuenta que en la elección de Capriles hubo 1.900.000, pero con más mesas, que llovió y demás. ¿Qué responde usted, sobre todo teniendo en cuenta, uno, la diáspora venezolana que pudo votar y que son más de 7 millones de venezolanos los que están por fuera del país en este momento? Y dos, también preguntarle sobre un punto que él tocaba y ¿es legítima o no la Comisión Nacional Primaria, teniendo en cuenta que no es la oficial? Sí, bueno, por un lado, digamos, las cifras y como bien comentaba Pedro, digamos, aquí está lleno de un montón de suposiciones, de unos cálculos que son erróneos. Hacen un cálculo donde dicen que se demoraban 2 minutos, 3 minutos, como si se necesitara que un elector terminara para que el siguiente pasara. Lo segundo, como bien mencionas, la participación desde el exterior es importante y creo que eso el oficialismo lo sabe desde hace muchísimo tiempo. Yo incluso estuve un tiempo en el punto de votación aquí en Bogotá, el cual funcionó desde muy temprano, de manera muy organizada, con varias mesas, y cuando él habla específicamente de ese punto 1.9 millones de votos en las elecciones, en las primarias pasadas, está hablando específicamente de las que tuvo el candidato en ese momento, no está hablando de la totalidad de la participación. Digamos, esto parte de meras suposiciones. Por otro lado, es importante recordar que quienes se negaron a que vinieran observadores internacionales en el proceso fue el mismo oficialismo, quien ahora está pidiendo que ingresen. Entonces creo que esto es importante como precisarlo en este contexto y particularmente como lo que mencionan sobre esto. Y además sí es cierto que hay un temor sobre los datos que existen, porque ya en Venezuela vivimos un proceso donde bajo una recolección de firmas las personas después fueron amedrentadas y fueron perseguidas. Esta es la famosa lista de Tascón, ¿no? Así es. Sí, ¿nos puede contar un poco más de esta lista para poderle contrapreguntar al respecto a Pedro? Digamos, este fue digamos, uno de los primeros movimientos cívicos que se da precisamente de inconformidad contra el gobierno de Hugo Chávez. En este momento se estaban tratando de buscar las firmas necesarias para promover una consulta en el país. Estas firmas se recogieron con aval precisamente en ese momento del ente rector, que vale decir que a pesar que en este momento el CNE no participa porque quiso torpedear el proceso, los procesos que convoca la sociedad civil es una forma optativa a hacer ese tipo de acompañamiento y así lo establece la ley. En ese momento esa lista se filtra, incluso recuerdo perfectamente que la vendían en CDs en los semáforos. Todo el mundo tenía acceso a la información de quienes habían firmado y hubo en televisión nacional una racha de despidos de entidades públicas e incluso de algunas entidades privadas de las personas que habían participado.
Pedro, ¿hay la posibilidad de que se repita esto de la lista de Tascón ahora con las primarias? ¿Y qué le responde usted a Natacha de que la CNE torpedió este proceso de primarias y por ello no participó? No, por el contrario, yo creo que en el caso de la lista Tascón también se quiso construir, fue una especie de mito. También para el análisis uno pudiese decir que esa misma lista Tascón de la que ella habla también fue utilizada por parte de sectores privados para no contratar a personas que estuviesen ligados, digamos, afectivamente con el proceso chavista. Entonces, la lista Tascón es una cosa que ya pasó, que hace parte de otras realidades, digamos, que anteceden a esta realidad. En el caso en particular, con el tema de las primarias, lo que sí nosotros queremos es llamar a la reflexión de que no hayan golpes arteros en contra de la democracia, de que obviamente ese mismo Consejo Nacional Electoral que ahorita es, digamos, atacado, fue el mismo Consejo Nacional Electoral que cuando María Corina Machado se lanzó en el año 2015, pues le dio el estatus de diputada de la República. Entonces, lo que pasa es que es una cuestión muy maniquea por parte de los sectores de la oposición, porque el Consejo Nacional es bueno, el Consejo Nacional Electoral es bueno cuando te da la victoria, pero cuando te da la derrota, entonces el Consejo Nacional es malo, hay fraude, y ya también existe un antecedente, por ejemplo, en el año 2004, cuando el señor Ramos Alud dijo que iba a presentar las pruebas de un supuesto fraude que había hecho Hugo Chávez y nunca aportó una serie de pruebas. Yo lo que creo es que hay necesidad de que los sectores opositores, y más ese sector ligado a María Corina Machado Prisca, es que se tomen en serio la democracia, de que no jueguen a, digamos, ese intento retaliativo de conducir a la sociedad nuevamente a una polarización innecesaria, de que también hay unos sectores, digamos, dentro de la oposición que están sentados no solamente en Barbados, que han estado en México, y que, bueno, lo que nosotros queremos es que se respeten, digamos, los acuerdos que desconoce María Corina Machado porque los mismos sectores opositores la han sacado del juego. Mira, María Corina Machado, en el caso en particular, a mí en el caso particular no me genera ningún tipo de miedo, o como quieren decir, construir el mito de María Corina, la dama de hierro que va a llegar a acabar y entonces a conquistar todos los corazones. Nosotros ya hemos pasado por estos ídolos de barro de la oposición. Pasó con Juan Guaidó y miren dónde está. Ha pasado con Leopoldo López y miren dónde está. Ha pasado con el alcalde de Ledesma y miren dónde está. Mira, en el caso en particular de Leopoldo López, que es una figura que siempre está tras bastidores en el ámbito de el inicio o la búsqueda de la confrontación civil, en la época de las primarias del 2012, en donde Teresa Albánez quemó todos los cuadernos electorales, le ganó Capriles. Entonces, la figura por medio del cual estos personajes se hacen como los invictos predestinados por el destino no existe. María Corina Machado tenía que saber, y ella estaba utilizando las primarias para decir, ahorita me tienen que habilitar a la fuerza. Y bueno, según las informaciones que nosotros tenemos, inclusive sectores opositores, inclusive sectores, digamos, que son determinantes para la oposición venezolana, como son el Partido Demócrata y el Partido Republicano, no están diciendo absolutamente nada. Lo que se está haciendo en Venezuela es todo ajustado a la ley. Hay una serie de, digamos, de procedimientos administrativos que no le permiten a María Corina y que lo único que se está esperando es que se genere como una especie de derecho sucesorial y ella defina cuál es el candidato que la va a representar a ella y en donde ella se convierte en una especie de portaaviones de estas expresiones, digamos, electorales. ¿Usted comparte esta postura, Natacha? No, de ninguna manera. Por un lado, sí hay pronunciamientos de otros sectores internamente en la oposición apoyando una candidatura. La misma María Corina Machado ha sido y ha reconocido que esto es solamente el inicio, que esto solo es un paso. No se está declarando victoriosa en cualquier proceso. Reconoce todas las dificultades que hay. La oposición por primera vez se sienta a reconocer parte de los errores que han cometido. Me parece y me resulta un poco curioso cómo se utiliza el pasado con conveniencia. Hay cosas que hay que olvidar y hay cosas que hay que recordar, ¿no? Y eso se usa de forma frecuente en el chavismo hoy en día y a pesar, digamos, de lo que ocurre alrededor de la figura de Nicolás Maduro. Y por otro lado, específicamente con la inhabilidad, aquí no se está buscando levantar una inhabilidad de forma arbitraria. Es que incluso el mismo sistema interamericano ha sido enfático en que este tipo de inhabilidades son contrarias a los derechos humanos. Esta inhabilidad es contraria a la Constitución en Venezuela y es falso lo que ha querido vender el oficialismo, que el TSJ ratificó esta inhabilidad. Lo que dijo el TSJ hace unas semanas es precisamente que no era de su competencia revisar este caso en particular.
Le quiero preguntar antes de pasar al tema de la inhabilidad, que sin duda es uno de los más discutidos, para hablar sobre la división o no dentro de la oposición, ya que usted tocó este tema, y es que Carlos Prosperi, el segundo candidato más votado en las primarias, pero que de lejos sacó mucho menos votos que María Corina Machado, pues él obtuvo alrededor de 112.000 votos. Él mismo denunció dentro de la oposición que no había distribución de material electoral suficiente durante las primarias y habló de irregularidades. ¿Esto no entorpece y opaca estas elecciones? Eso fue lo que intentó precisamente hacer durante el proceso. Un poco su argumento ha sido precisamente que ante una candidata que está inhabilitada, él debería ser, y sabía que los cálculos le daban con el retiro de los otros candidatos para ser el segundo en votación, aunque la distancia es diametral. Y digamos que esto no compensa. Y aún así, el partido por el cual iba hizo un pronunciamiento diciendo que sus pronunciamientos y sus denuncias no representaban al partido. Y hasta el momento, de hecho, cuando dieron el reporte de algunas irregularidades que se presentaron, no se compadecen con lo que se menciona. Y esto ha sido reconocido por varios estados de la comunidad internacional y la misma gente, porque finalmente, ante la ausencia de una institucionalidad, fue la misma sociedad civil la que transmitió por redes sociales, la que se dio la tarea de informar y levantar información sobre lo que estaba sucediendo. En los lugares donde no había suficiente material electoral y donde en algunos lugares donde se presentó retraso, la gente se mantuvo en las colas y se mantuvo allí hasta que pudo ejercer su derecho al voto. Pedro, en medio de todo esto tenemos entonces una oposición y un sector opositor que no confía en las instituciones venezolanas por casos como los que ya mencionó Natasha, como la lista Tascón, y por el otro lado tenemos un oficialismo que está diciendo que en estas primarias hubo fraude. Ya lo mencionaba yo, lo han dicho desde el líder de la Asamblea Nacional hasta el mismo presidente Nicolás Maduro. Esto sumado a la inhabilidad que pesa sobre María Corina Machado, ¿no es una manera de quitar del camino a los opositores más fuertes para que no lleguen a las presidenciales del 2024? Mira, para nada. Los sectores que tratan de hacerse una trampa a sí mismos son los mismos sectores opositores, como bueno, podemos recordar el señor Leopoldo López saliendo de su casa por cárcel y después apelando a un golpe de Estado que salió infructuoso y que después terminó yéndose fuera del país. María Corina Machado, bueno, tiene una serie de consideraciones y de hecho nosotros hicimos una denuncia porque María Corina Machado había colocado unos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia hace menos de 2 meses y el Tribunal Supremo de Justicia, por fuentes internas que nosotros tenemos, le rechazó cada uno de los argumentos esgrimidos en el ámbito, digamos, constitucional. Pero yo quisiera nada más hacer, digamos, un análisis, digamos, muy somero, ¿no? Yo me imagino a un demócrata o un republicano en algún momento determinado estando en la ONU, en la OEA, etcétera, etcétera, y, por ejemplo, ese demócrata y ese republicano sentándose en la silla de un gobierno como el de Rusia, diciendo o planteando a nombre de Rusia algún argumento en contra del país. Esa persona estuviese en la cárcel. Lo mismo en el caso colombiano. Me acuerdo tanto que una vez se le pidió la inhabilitación y se utilizó la inhabilitación de Piedad Córdoba porque había dicho unas palabras en un congreso del Partido de los Trabajadores de México. Entonces, las inhabilitaciones pesan cuando tienes argumentos jurídicos que en este caso, con el caso de María Corina, sobran, ¿no? Ahora bien, el tema de las primarias es el tema que nos compete. ¿Por qué? Porque se utilizó, digamos, una Comisión Nacional de Primarias que está siendo objetada por los mismos sectores opositores. Está siendo objetada por Prosperi, está siendo objetada por César Pérez Vivas, y en el caso de Ramos Alup, que después le quita el apoyo a Prosperi, pero que en algún momento determinado, y hay que decirlo, por fuentes internas que nosotros tenemos, el señor Ramos Alup fue y iba a darle el apoyo a Prosperi y cambió, hubo una llamada interna de sectores foráneos que hacen vida dentro de la oposición, pero que teledirigen la oposición desde el exterior, y bueno, fue combinado a apoyar este proceso. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que le decimos a la oposición es pónganse de acuerdo con ustedes. La Comisión Nacional de Primarias no representa a toda la oposición. Hay que recordar que María Corina Machado no iba a tener solamente digamos, obstáculo, porque María Corina Machado utilizó las primarias para que ella sea, digamos, ungida por gobiernos foráneos del nuevo interinato. Pero hay que hacer el análisis. El señor Biden no está hablando con María Corina Machado. El que le puede dar el estatus de que ella se convierta en líder y que se convierta en la Guaidó 3.0 es el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos se siente defraudado por la gestión administrativa
pero que a todas luces generó corrupción no solamente en el ámbito con la empresa Citgo, sino también con la empresa Monómeros en Colombia, en donde se pagaban inclusive sueldos suntuosos de $1 millón mensuales simplemente por asistir a unas reuniones de junta directiva. Entonces, en ese sentido, lo que hay que ser es serio. María Corina Machado hubiese podido hacer, y todavía tiene la oportunidad, inclusive hoy nos enteramos de que María Corina Machado le va a levantar la mano a Pedro Uruchurtu, que es el encargado de Relaciones Exteriores de María Corina a lo interno de 20 Venezuela. Entonces, ella está tratando de jugar, de hacer un juego maniqueo, tratando de levantar, porque después de que sale Guaidó de Venezuela, que se va a Colombia y que lo terminan deportando prácticamente de facto a Estados Unidos, ella quiere convertirse en la Guaidó 3.0, es decir, ella quiere utilizar, valerse del dinero que hay, y lo otro que también nosotros también nos llama la reflexión. Lo voy a interrumpir porque quiero hacerle una contrapregunta a uno de los puntos. Usted mencionó a Estados Unidos, y a propósito de esto le quiero preguntar, usted dice que las inhabilidades, o por lo menos en la inhabilidad de María Corina Machado, sobran los argumentos jurídicos para ello. Tengo dos preguntas ahí. La primera es, ¿cómo pasa la Contraloría en 2015 de inhabilitarla inicialmente por 12 meses y luego extiende la inhabilidad a 15 años? Y dos, precisamente a propósito de Estados Unidos, si no hay argumentos jurídicos, o si sí hay argumentos jurídicos para estas inhabilidades, como usted lo dice, ¿por qué Estados Unidos presiona a Venezuela para que levante estas inhabilidades a personajes que usted ya mencionó, como Enrique Capriles, inhabilitado en 2017, Juan Guaidó, inhabilitado en 2019, y María Corina Machado? Mira, en el caso de Capriles, y en el caso de las cosas que se están dando en Barbados, hay una serie de acuerdos en términos electorales. La discusión, por ejemplo, de María Corina ni siquiera fue puesto en la mesa por los sectores opositores. En el caso particular del señor Juan Guaidó, imagínate que el presidente del Congreso un día diga, en Colombia diga, yo de ahora en adelante, por una serie de argumentos jurídicos, etcétera, etcétera, voy a ser el presidente de la República. ¿Qué le pudiese pasar con la justicia colombiana? Por eso es que te decimos, o sea, hay una serie de discusiones. Está el tema de las inhabilitaciones como parte, pero no es un mecanismo, digamos, por medio del cual el gobierno lo utiliza para socavar los liderazgos. Mira, los liderazgos de la oposición han sido socavados por ellos mismos, por errores, por conspiraciones, por intentos de golpe de Estado, por malas decisiones en el ámbito administrativo. Eso, por ejemplo, cuando son sectores opositores que de repente tiene en función de gobernación y bueno, no logran, digamos, demostrar en términos de auditoría alguna cosa. En el caso en particular, lo de María Corina ya está dilucidado. Creo que hasta el 2030 ella está inhabilitada. Tiene una oportunidad de oro si es que logró los 2.200.000 votos. Nosotros sí mantenemos con vehemencia decir que el día domingo votaron 583.650 personas, y eso también debería alegrar a la oposición, sí, porque es una oposición que está, bueno, fragmentada, que hay oposición de oposiciones y que hay opositores oponiéndose a la misma oposición, que bueno, que tiene faltas de respeto considerables, ¿verdad? En el caso de César Pérez Viva, él quería que votara en Caracas y pidió con vehemencia votar en Caracas, y al final no lo dejaron votar en Caracas. Lo que dice Prosperi de que no hubo bastante material electoral para poder votar. Bueno, las fotografías que de repente te habla la compañera que está ahorita en el debate conmigo, obviamente van a ver una fotografía porque normalmente una mesa electoral pueden votar 600 personas. Ellos prácticamente canalizaron todo para que en un centro electoral votaran 11.000 personas, y obviamente se iba a ver una fila en el caso en particular. Pedro, lo interrumpo porque se nos acaba el tiempo y necesito también darle la oportunidad a Natasha de intervenir. Natasha, hay un factor aquí y es la división de la oposición. Pedro ha dicho, son ellos mismos los que se socavan, no es el chavismo a través de las inhabilidades y demás, y él afirma que las inhabilidades están bien argumentadas jurídicamente. ¿Usted qué piensa de este punto? Y dos, ¿cómo enfrentar esa división que ha tenido la oposición en Venezuela? Bueno, en cuanto a la división, ciertamente, como decía, la oposición ha aprendido muchísimo de sus errores durante este tiempo. Precisamente algo que logran hacer en este momento, y es algo que María Corina decía precisamente en su discurso. Ella no se está proclamando como
única líder y como la única cara de la oposición, sino un acuerdo entre los diferentes sectores de la oposición. Y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Creo que la oposición por mucho tiempo trató de forzar un proyecto único, que es algo imposible. Las oposiciones no tienen que compartir un mismo proyecto. Lo que comparten es precisamente esa contraposición que se hace al oficialismo. Entonces, creo que la oposición, y lo vimos en todos los pronunciamientos y todo lo que se ha dicho en los últimos días, desde el mismo día de las primarias hasta la fecha, los respaldos que ha habido y la persecución ahora del TSJ con la comisión de las primarias, todo el sector opositor también ha salido a respaldar y ha salido a rechazar la criminalización del voto. Y por otra parte, específicamente, todo lo que está relacionado con el mismo proceso y con las inhabilidades es totalmente falso que existan unos criterios jurídicos claros, porque precisamente no se han dado a través de tribunales, como manda la ley, como dice el mismo sistema interamericano, como el mismo oficialismo en muchos casos ha rechazado en otros contextos, y como el mismo oficialismo ha resaltado cuando se levantó una inhabilidad para el presidente Gustavo Petro. Entonces es completamente falso. De hecho, el TSJ, como hace un momento decía, y quiero recalcar, no fue que rechazara los argumentos de María Corina. Hubo unos recursos que sí presentaban errores, pero resaltó precisamente que al ser una inhabilidad administrativa no era competencia del TSJ, es decir, está dando la razón sobre algo que se viene llamando la atención, que es violatorio de los derechos humanos. Hemos mencionado en múltiples ocasiones el acuerdo de Barbados que pactaron los opositores de la plataforma unitaria con el gobierno de Nicolás Maduro, y dentro de lo pactado hablan de un conjunto de garantías electorales. Sin embargo, hasta donde se conoce, el acuerdo, Natasha, no habla específicamente de levantar inhabilidades. Siendo así, entonces, ¿de qué sirve que María Corina Machado haya sido elegida y qué pasará ahora? Bueno, es precisamente algo que se empieza a hablar desde el mismo lunes. Uno, ¿qué sectores deben estar incluidos dentro del proceso de negociación? Primero, para legitimar, y creo que eso era importante también en el proceso, legitimar un liderazgo que pueda reunir el voto opositor. Lo segundo es que se hace de forma como muy somera, pero tampoco se precisa a qué proceso electoral se está haciendo referencia. Recordemos que el mismo oficialismo en cabeza de Nicolás Maduro ha dicho en muchas ocasiones y titubean un poco con el mismo proceso electoral, con las presidenciales, no hay claridad sobre el mismo proceso. Además, esto está condicionado al levantamiento de las sanciones por unos meses. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Realmente estas garantías van a llegar hasta el otro año? Entonces, creo que aquí también se está aprovechando unas negociaciones que se hace solo con un sector de la oposición, no se habla con la oposición en su totalidad, no hay una representación real de la oposición sobre unos supuestos con los que el oficialismo juega ante un escenario que no sabemos cuándo va a llegar. ¿Qué validez entonces en ese contexto, Pedro, tiene el acuerdo de Barbados y qué va a pasar con las sanciones económicas que levantó Estados Unidos, sobre todo para la producción petrolera en Venezuela y que, como bien lo dice Natasha, es solo por 6 meses, dependiendo precisamente de si hay elecciones justas y libres, como lo pide la oposición y como lo pactaron en este acuerdo? Mira, yo creo que las sanciones se han convertido en una especie de espada de Damocles de cualquier tipo de intento de soberanía nacional y de procesos democráticos internos. Para mí, lo justo sería que levantaran las sanciones. Es más, que se fueran al decreto de Obama del 2015, en donde plantearon que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria. Ahí empezaríamos algunas cosas, porque además el presidente Nicolás Maduro ha dado bastante, digamos, señales de gestos de buena fe y de buena voluntad. Recuerden que en estos días liberaron a Roland Carreño, quien estaba vinculado con intento de golpe de Estado. Le dieron libertad plena porque tenía casa por cárcel al señor Juan Requesén, que bueno, que es prácticamente un joven contemporáneo a nosotros, a los que tenemos de 35 a 40 años y que hemos estado, digamos, en esta coyuntura política. El gobierno de los Estados Unidos ha entendido que no pasa por la oposición, digamos, un acuerdo de verdad que pueda tener garantías plausibles, sino que pasa también por reconocer al gobierno como un interlocutor válido, por reconocer al presidente Nicolás Maduro, porque inclusive a veces para temas coyunturales, jurídicos, a veces la misma justicia de los Estados Unidos dice, no, es que nosotros no reconocemos al presidente Nicolás Maduro y por eso no podemos decir, por ejemplo, por ponerte un caso, que el diplomático Alex Saab no es diplomático. Entonces, y por eso no lo podemos liberar porque no reconocemos al presidente Nicolás Maduro, pero el gobierno venezolano ha liberado
digamos, a ciudadanos estadounidenses, ha liberado que han querido intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro, ha liberado a políticos presos que han vulnerado la democracia y que han cometido delitos, digamos, que atentan contra la estabilidad de la República. Entonces, lo que yo creo es que hay que hacer una ruta, una hoja de ruta que nos permita evaluar cada una de las cosas. A mí me parece que levantar las sanciones por 6 meses es algo que no es considerable, que es una falta de respeto, porque es como negociar con una pistola en la cabeza, o sea, como que te quito o no te quito las sanciones, cuando inclusive el quitar las sanciones en contra de Venezuela, de la industrial petrolera, inclusive pudiese generar, digamos, bastante beneficio con la crisis energética que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos ahorita juega con la papa caliente, quiere también y necesita insumos, digamos, energéticos, y necesita de Venezuela, pero, bueno, utiliza el trasfondo electoral para tratar de no quedar mal hacia lo interno, digamos, de los ciudadanos estadounidenses o del lobby cubano o del lobby colombiano que apoya a un sector republicano. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que es necesario que de verdad esos acuerdos se respeten, de que el gobierno de los Estados Unidos, porque además al final uno no negocia con la oposición venezolana, uno negocia a través de la oposición venezolana con el gobierno de los Estados Unidos, y eso está más que claro. Cuando el gobierno de los Estados Unidos le dice, si el gobierno de los Estados Unidos llama ahorita a María Corina y le dice, retírate, ella se va a tener que retirar, o no siga jugando con eso, porque hay otros sectores que están planteando de que se respeten los acuerdos electorales. Y mira, el primer acuerdo, primer irrespeto al acuerdo electoral, lástima que María Corina no sabe, porque no la invitan a eso, porque ella va en contra de cualquier tipo de negociación con el gobierno venezolano y con el gobierno de los Estados Unidos a través de Barbados. Pero el primer irrespeto a un acuerdo electoral establecido en Barbados fue lo que pasó el día domingo, en donde hay visos de legalidad, en donde hay usurpación de identidad y en donde se están generando, digamos, atentados en contra de la institucionalidad venezolana. Esa misma institucionalidad. Pedro, lo voy a interrumpir porque se nos está extendiendo demasiado y se nos acaba el tiempo. Cuando le tocó a María Corina le daba, digamos, usted ha sido electa como diputada y ella asumió. Pedro, ahora sí le doy la palabra a Natasha, porque un poco lo que Pedro plantea es María Corina Machado como un puppet de Estados Unidos, como su marioneta. ¿Usted está de acuerdo con esto? Y dos, otro punto que tocó Pedro muy importante, ¿cuál es la necesidad que tiene Estados Unidos de levantar las sanciones económicas contra Venezuela para recibir el petróleo? Y no solo eso, sino también para comenzar a deportar migrantes venezolanos hacia territorio venezolano. Bueno, por un lado, no es cierto que haya funcionado así María Corina Machado. De hecho, lo que la lleva precisamente al reconocimiento y la legitimidad que hay de la población venezolana es precisamente que ella ha sido muy crítica de muchas decisiones durante todos estos años, pese a la persecución tanto física como política que se ha ejercido en contra de ella. Esto no es así y creo que vale la pena resaltar que precisamente quienes están repitiendo este discurso y tratar de asemejarla con errores del pasado es el oficialismo. No es ni siquiera la misma población y la oposición. Están como resaltando mucho esto para desdibujar lo que realmente representa María Corina Machado. Por otro lado, sí preocupa es la narrativa que hay detrás sobre la flexibilización de algunas sanciones, sobre ciertos acuerdos que se hacen entre el gobierno de Estados Unidos y el oficialismo, y es que se trata de vender una idea que en Venezuela la situación está mejorando, y esto es falso. Las decisiones que se empiezan a tomar por parte de Estados Unidos, como bien lo decía Pedro, responden a unos intereses que tiene Estados Unidos, producto del contexto global, producto de la migración que se le salió de las manos y que necesita sí o sí de los países de los cuales se está originando la migración algún tipo de apoyo para poder hacer deportaciones. Es falso que esta gente esté atendiendo al plan Vuelta a la Patria. Eso es mentira. Son personas que están siendo deportadas por parte de Estados Unidos y están siendo recibidas como manda el derecho internacional en su país de origen. Les voy a pedir a los dos en 30 segundos nos den su conclusión sobre una pregunta. En caso tal de que María Corina Machado no sea la candidata de la oposición, ¿serían válidas para ustedes unas elecciones presidenciales en 2024? Natasha, muy brevemente. No, por mi parte considero que esto no sería válido, dado que no se están respetando las condiciones que desde hace muchos años se vienen pidiendo. Y Pedro, muy brevemente. La democracia no pasa por María Corina Machado. Hay un sector de la oposición, como lo es Manuel Rosales, como lo es
digamos, otras oposiciones que están apelando al hecho democrático, que se quieren postular en el 2024, pero nuevamente el capricho de la ultraderecha venezolana, regentado por Leopoldo López y María Corina Machado, pone al traste cualquier tipo de acuerdo político que genere y que vaya, digamos, a favor de que Venezuela vuelva a tener unas condiciones de dignidad, porque las sanciones no les ha permitido, porque eso ha ido en detrimento de la calidad de vida del venezolano, y son estos sectores proclives a las sanciones los que ahorita quieren que, porque sí, por un capricho, bueno, se le coloque a María Corina Machado la banda presidencial. Eso no lo vamos a permitir nosotros, y el chavismo, digamos, es una fuerza inexpugnable que en el ámbito de las elecciones se puede medir contra cualquier fuerza y que obviamente vamos a obtener la victoria electoral en el 2024. Miraremos entonces qué ocurre en el 2024 y de aquí hasta entonces. Natasha Rojas y Pedro Carvajalino, gracias por acompañarnos en el debate, y a ustedes también gracias por elegirnos. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes continúen comentando en nuestras redes sociales.